Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Jordi Cuauhtémoc Hernández Goñi y soy estudiante de la carrera de Comercio Exterior y Logística Internacional en la Universidad Iberoamericana León, Guanajuato, México. Actualmente me encuentro cursando en el verano de 2020 la materia de Tratados Internacionales, impartida por el Dr. José Ramón Álvarez González. En este video les contaré un poco sobre el Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá. Para adentrarnos un poco en el mundo de los tratados internacionales, es importante tener un contexto en el cual sabremos qué fue lo que sucedió para que un país como México realizara una apertura comercial al mundo. La globalización es el más importante factor por el que México tiene actualmente una apertura comercial, por lo que entendemos como globalización a la creciente gravitación de los procesos económicos, sociales y culturales de carácter mundial sobre aquellos que son de carácter nacional o regional. La globalización es específicamente un proceso económico, donde se va produciendo una integración de las economías nacionales, provocando un incremento en el volumen de complejidad de los intercambios de bienes y servicios en la economía mundial. Una de las características más importantes de la globalización es la gran movilidad de capitales y mano de obra, así como la reducción de costos de transporte. También la generalización del libre comercio, la creciente presencia de empresas transnacionales y la expansión comercial. Los principales actores de la globalización se pueden considerar como los bancos multinacionales, las empresas multinacionales y las instituciones internacionales. Estas son entidades como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, entre otras. Todos estos factores se unen con el propósito del incremento de capital apoyando inversiones en el extranjero, así como la producción de bienes y servicios también en el extranjero, además de que facilitan las transacciones internacionales entre los actores de la globalización. Una de las ventajas más importantes son los mercados más grandes. Facilitan el proceso de comercio internacional entre las diferentes naciones del mundo. También el aprovechamiento de la economía a escala. La producción a mayores niveles permite reducir sus costos de producción, haciendo su cadena productiva más eficiente y económica. El acceso rápido a moderna tecnología facilita todos los procesos de forma real y efectiva. Hablando de México, el ingreso al GATT, ahora la Organización Mundial de Comercio, en 1986 fue el incursor de que la globalización dentro del país se diera a cabo, mientras que la apertura hacia el capital externo representado por el establecimiento del Fondo NAFIN en el año 89 y la oferta pública posterior en la Bolsa de Valores de Nueva York en el año 91 fueron otros impulsores clave para que México se abriera al mundo comercialmente. Pero no fue hasta el año 94, con el proceso de globalización se fortaleció de manera definitiva con la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, siendo su primer tratado comercial y el más importante que mantiene México en la actualidad. Un tratado se entiende como un documento que firman dos países para lograr la regulación de derechos humanos, economía, comunicación y operaciones al comercio exterior. Dentro de un tratado se negocian aspectos importantes de la economía, como los sectores industriales que más aporten a ella, como lo pueden ser el sector agrícola, el sector automotriz, el sector turismo y el sector de las comunicaciones. Así como también son negociadas en el tratado las regulaciones aduaneras, como la carga y facilitación de ingreso de mercancías al país, además de documentos de ingreso de las mismas como el certificado de origen. Los tratados se enfocan en la capitalización de los bienes y servicios. También comprenden un universo de mercancías y productos donde su duración es limitada o hasta que una de las contrapartes decida no continuar con aquellos bienes o servicios. Dentro de este tratado deberán estar en conformidad el presidente, los secretarios, el Senado y el Congreso de ambas partes para llegar a un acuerdo. El marco jurídico mexicano se basa principalmente en la Constitución mexicana, donde se establecen todas las leyes de mayor jerarquía dentro del país. Después vienen los tratados internacionales y las leyes federales. En estas se incluye la ley aduanera, la TIGIE, LIGIE y la ley del trabajo.
donde se toma gran importancia a la hora de realizar decisiones, ya que las relaciones que tiene México son estratégicas para el crecimiento de la economía. Después vienen las constituciones y leyes estatales o locales, donde se rigen para el cuidado de la sociedad, y por último se encuentran los reglamentos, los decretos y las leyes individualizadas con el Diario Oficial de la Federación. Abordando el tema principal sobre el Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá, es prudente recapitular el contexto sobre las negociaciones entre estos dos países. En el año 2003 se dio una primera etapa para lograr la apertura comercial entre estos países. Al no llegar a un acuerdo, fracasan las negociaciones a causa de temas fiscales. No fue hasta el año 2013 cuando se dio a conocer que México y Panamá tenían la intención de formar un tratado de libre comercio, mientras que en julio y agosto de ese mismo año se dio la primera ronda de negociaciones en la ciudad de Panamá, Panamá. La segunda ronda fue llevada a cabo en la Ciudad de México entre el 17 y el 20 de septiembre de 2013. Una tercera ronda de negociaciones fue llevada a cabo del 12 al 15 de noviembre en la Ciudad de Panamá, con una ronda interseccional de libre comercio en enero de 2014. La cuarta ronda de negociaciones se dio entre el 4 y 7 de febrero de 2014 y se llevó a cabo una ronda interseccional entre el 5 y 7 de marzo en la Ciudad de México. La última ronda fue en la que se concluyeron las negociaciones para formar un acuerdo de libre comercio el 24 de marzo, y el 3 de abril de 2014 se fue suscrito el Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá. Al concluir las negociaciones, los gobiernos de México y Panamá firmaron un acuerdo con la presencia del presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, además de la presencia de Ricardo Quijano, ministro de Comercio local, y el mexicano Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía, en el marco del Foro Económico Mundial de América Latina. La publicación en el Diario Oficial de la Federación fue el 29 de junio de 2015 y el tratado entró en vigor el 1 de julio de 2015, en el cual se acordó que se tendría una vigencia indefinida. Para entender por qué México decidió firmar un tratado de libre comercio con Panamá, es necesario analizar sobre este país. Panamá tiene una extensión territorial de 75.517 kilómetros cuadrados y está ubicado en el continente americano, específicamente en Centroamérica. Panamá colinda con Costa Rica y Colombia. La capital es Ciudad de Panamá, Panamá. Su principal moneda son las balboas, que actualmente en $1 por divisa se encuentra a diferencia del peso mexicano, con un tipo de cambio de 23.8 pesos. También es utilizado el dólar americano en esta región. Por otra parte, Panamá es considerada como la economía número 77 del mundo. Panamá tuvo un PIB anual de 55.85 millones de euros y cuenta con un PIB per cápita de 13.245 mil euros en 2018. Panamá también cuenta con una población de 4.159.000 personas, en las cuales su idioma principal es el español, seguido del inglés y un poco de francés en distintas regiones. Actualmente Panamá está enfocado en el sector de las telecomunicaciones. Gracias a la tecnología que se ha logrado, ha tenido mayor competitividad dentro de este terreno y ha logrado que importantes compañías de telecomunicaciones se instalen en sus centros de operación, aprovechando las ventajas comparativas de su posición geográfica y abundante oferta de circuitos submarinos de comunicación de fibra óptica en ambas costas. Esto hace posible la interconexión con Norteamérica, América Latina, Asia, Europa, África y el mundo entero. Gracias a esto, Panamá es uno de los países con más entrada de inversión extranjera en Centroamérica. En cuanto al Tratado de Libre Comercio con México, existen 20 capítulos dentro de este tratado, donde se establecen puntos para cumplir, esto para tener un intercambio y una apertura comercial amigable. Dentro del tratado se encuentra el capítulo 1, que establece las disposiciones iniciales. Este capítulo habla básicamente sobre los objetivos que tiene el tratado, siendo los más relevantes el perfeccionar la zona de libre comercio, la eliminación de barreras al comercio y la facilitación de circulación de capital, bienes y servicios, además de promover la inversión extranjera y expandir y diversificar el comercio exterior. Dentro del capítulo 2,
nos encontramos con las definiciones generales, donde éstas se mencionan los puntos y definiciones importantes que se deben tomar en cuenta para entender mejor este tratado. En el capítulo 3 se refiere al Tratado Nacional y el acceso a las mercancías. Dentro de este nos presenta las restricciones para las importaciones y exportaciones, además de los impuestos de exportación acordados, y también muestra un listado de eliminación de aranceles. Las reglas y los procedimientos de origen se encuentran en el capítulo 4. Este capítulo define cuáles mercancías son originarias en conjunto con la desgravación arancelaria de dichas mercancías. También se establecen los empaques, embalajes y contenedores para el tránsito de estas mercancías. Además, establece responsabilidades de los exportadores e importadores. Además de otro tema de este capítulo son los certificados de origen que veremos más adelante. En el capítulo 5 se habla sobre la facilitación del comercio y la cooperación aduanera. Donde se acuerda el despacho de las mercancías se mantendrá con procedimientos aduaneros simplificados. El capítulo 6 es donde se abarca la defensa comercial, donde se establecen medidas de salvaguardia bilateralmente y de antidumping en caso de que existan controversias. Las medidas sanitarias y fitosanitarias son acordadas en el capítulo 7. Ambas partes deben de formar un comité con medidas que debe ser integrado por ambos países. Los obstáculos técnicos al comercio están en el capítulo 8. Este capítulo habla sobre los puntos relacionados de temas técnicos al comercio, tales como el uso de normas internacionales, reglamentos técnicos, transparencia, cooperación regulatoria, donde el objetivo de esto es facilitar e incrementar el comercio de las mercancías. El capítulo 9 habla sobre el comercio transfronterizo de servicios. Este se refiere a que los servicios se suministran desde el territorio de un miembro a un acuerdo comercial del territorio de otro miembro. El capítulo 10 habla sobre la inversión. Este establece que se considera a los inversionistas de la contraparte, a los activos de la propiedad que obtengan ganancias o utilidades, desde que se deberán imponer obligaciones a partes para privatizar a los inversionistas, además de la ejecución y aplicación de leyes correspondientes. El capítulo 11 habla sobre los servicios financieros. Este capítulo se aplican las actividades o servicios de la parte del comercio que permitan realizar sus instituciones financieras en competencia por una entidad pública o una institución financiera. El capítulo 12 habla sobre las telecomunicaciones. Este establece que cada parte deberá garantizar a la otra parte tener acceso de redes y servicios públicos de telecomunicaciones ofrecidos en su territorio o de manera transfronteriza, y que estos puedan ser utilizados en términos y condiciones razonables y no discriminatorias. El capítulo 13 habla sobre la entrada y la estancia temporal de personas de negocios. Abarca la convivencia de facilitar la entrada temporal de personas de negocios y la necesidad de establecer criterios y procedimientos transparentes para tal efecto. El capítulo 14 nos habla sobre el comercio electrónico y la importancia de que los países mantengan medidas transparentes para proteger a los consumidores de posibles ataques. La propiedad intelectual es abarcada dentro del capítulo 15, donde se protegen las mercancías con denominación de origen, además del derecho de autor en cuanto a cooperación de ciencia y tecnología. El capítulo 16 abarca la transparencia. En este capítulo se establece que cada notificación o información deberá ser por medio de 2 puntos de contacto. Por parte de México será el jefe de la Unidad de Negociaciones Internacionales de la Secretaría de Economía y por parte de Panamá el Director Nacional de Tratados Comerciales Internacionales. El capítulo 17 abarca la administración del acuerdo. En este se establecen las personas encargadas de responder en ambas partes si es que existen controversias. La solución de controversias del capítulo 18 establece la intervención de un comité de ambas partes para la solución de estas controversias. En caso de no quedar resuelto el ataque, se realizará un panel central. El capítulo 19 está destinado a las excepciones como lo son la seguridad nacional, la divulgación de información y balanza de pagos.
Por último, nos encontramos con el capítulo 20, que establece las disposiciones finales como lo son enmiendas y negociaciones a futuro. Retomando un poco el capítulo 4, tenemos uno de los documentos más importantes y esenciales dentro de las transacciones de comercio internacional. Hablamos del certificado de origen. Este se denomina como el documento que contiene la certificación de que una mercancía es originaria. Este será tramitado por la parte exportadora y tendrá una vigencia de 2 años a partir de su firma. En ciertos casos, la certificación de origen no es requerida en ciertas transacciones, tales como las importaciones con fines comerciales y no comerciales de mercancías cuyo valor en aduanas no excedan los $1,000, en cuyo caso la factura comercial indicará que la mercancía califica como originaria. También en importaciones por la cual la parte importadora haya eximido del requisito de certificado de origen, además de que el exportador que certifique el origen de las mercancías debe de conservar durante un periodo mínimo de 5 años, después de que la certificación de las mismas mercancías, todos los registros contables y documentos que amparen estrictamente el origen de esta mercancía. Para realizar estas transacciones de comercio exterior, es necesario saber cuáles son los productos más comercializados dentro de este tratado. Por parte de México tenemos que exporta a Panamá medicamentos, fundiciones de hierro o acero, automóviles para el turismo y televisores. Por parte de Panamá tenemos los siguientes productos: la carne congelada, el gas propano, aparatos de conexión de circuitos eléctricos y aceites naturales. Gracias a que México es el sexto socio comercial de Panamá a nivel mundial y es el octavo usuario del Canal de Panamá, hablando una visión futurista, este tratado puede ser más explotado en cuanto al sector de las telecomunicaciones. Esta es una gran oportunidad para que México invierta en Panamá, ya que el comercio electrónico cada vez abarca más terreno, por lo que es importante mantener una relación estrecha con este país y este tratado. Por otro lado, el tratado está a favor de la integración regional. Esto para cuando exista algún desafío a futuro se pueda sortear delante de la mano de estas dos naciones. En conclusión, creo que como mexicanos es muy importante identificar cuáles son los beneficios de un tratado internacional y también entenderlos como tal. Un tratado internacional lo entendemos como un acuerdo firmado entre dos o más países con el fin de obtener beneficios mutuos. Estos beneficios pueden ser políticos, económicos o de defensa, etc. Creo que es muy importante también saber como mexicanos y entender los beneficios de los tratados, pero más importante establecer qué tipo de tratado está siendo firmado con dicho país. Si pueden ser bilaterales o multilaterales, esto quiere decir que si es entre uno o más países, también saber si es un tratado en el que acepta más integrantes durante la marcha o es un tratado cerrado únicamente para ese país en específico. Creo que básicamente lo que tenemos que entender como mexicanos es qué beneficios nos trae este tratado y entender a qué sectores de la economía, si es que está firmado en base a la economía, qué sectores nos va a apoyar. Estos pueden ser el automotriz, el agropecuario, el de telecomunicaciones, etc. Existen varios sectores en la economía en los que nos puede apoyar esto. En conclusión, creo que México firmó este tratado de libre comercio con Panamá porque Panamá es un lugar bastante estratégico para hacerlo. Panamá es uno de los centros logísticos más importantes de América Latina y de América como continente. Esto lo hace una potencia en logística y actualmente se está enfocando mucho en las telecomunicaciones, que creo que es algo que va a apoyar bastante al Tratado de Libre Comercio en un futuro, ya que cada vez van tomando más terreno y más fuerza el comercio electrónico. Por parte de Panamá, tener un acuerdo con México tiene una relación muy estrecha con Estados Unidos, el cual es una potencia mundial. Y creo que Panamá, al tener esa relación tan estrecha con México, para tener este tratado de libre comercio con México y estar cerca de ese país, de Estados Unidos, y hacer un intercambio comercial entre México libremente, creo que también fue una parte muy interesante para que Panamá firmara el acuerdo. Creo que por ambas partes
Este tratado es bastante sólido.